Bueno, ahí ven la pantalla de AutoCAD. Sí, profe. Sí. Bueno, lo que vamos a dar hoy eh, es lo que es errores instrumentales y el método de Bessel, que es el método para lectura de ángulos, eh, con el cual eliminamos la influencia de esos errores al momento de hacer la lectura, ¿sí? No eliminamos los errores del instrumento, sino que hacemos una lectura que está libre de la influencia. Entonces, los errores que nosotros vemos son el error de excentricidad de la ligada, que es este caso cuando, eh, fíjense, el limbo está el limbo está fijo, ¿no es cierto? Y la lidada es la parte móvil del instrumento. Cuando el eje de la lidada no pasa por el centro del limbo, ¿sí? O sea, el eje principal no pasa por el centro del limbo, que sería, esto sería lo ideal, ¿sí? Y esto es como se presenta cuando tenemos errores. Tendría que pasar por acá el eje principal y pasa por otro lado, que no es exactamente el centro. Entonces, cuando nosotros medimos el ángulo, por ejemplo del 0, y visamos un punto, el punto que tendríamos que ver sería ver esta dirección, la dirección alfa, ¿sí? Y a nosotros estar desplazado del eje principal y no pasar por el centro de la lidada, estamos viendo otra dirección angular, ¿sí? Que esa dirección angular varía, o sea, lo que nosotros tendríamos que leer sería alfa, y lo que terminamos viendo es alfa prima, ¿sí? Ahora no vamos a desarrollar lo que es la fórmula, eso está en la teoría, pero van a ver que eh, ese, ese error, que esa pequeña diferencia que nosotros leemos haciendo una lectura, una visual a un punto, es el mismo, pero de sentido, esperen, ahí agrego gente, es el mismo error, pero con signo opuesto, si nosotros hacemos lo, lo que se llama visualizar con círculo izquierdo y círculo derecha. Nosotros, para leer los puntos, vamos a leerlos, se establece que la posición inicial, ¿sí?, del teolito es así, con círculo izquierdo, a la izquierda, ¿sí? Fíjense que uno generalmente cuando tiene el círculo a la izquierda le quedan los tornillos de movimiento y los tornillos para micrométrico y todo, te queda del lado derecho para operarlo más fácilmente. Esta sería la posición inicial, la posición ideal sería círculo a la izquierda. Si nosotros miramos una visual con círculo a la izquierda, que es el círculo a la izquierda, sería el limbo vertical, acá que tenemos en el costado del anteojo. Si nosotros visamos ese mismo punto, pero con el círculo a la derecha, o sea, giramos nuestro instrumento de modo que este círculo nos quede acá, y después giramos el anteojo para poder apuntar nuevamente al mismo punto, lo que estamos haciendo es leer el mismo punto con leer el mismo punto de dos lados, desde dos lados del limbo, ¿sí? Estamos leyendo, si nosotros miramos con círculo a la izquierda, fíjense, leemos un objeto, por ejemplo un jalón, ¿sí? Vemos la
la lectura, y nosotros lo que hacemos al girar el instrumento y ponerlo con círculo a la derecha es girar el limbo, de modo que el limbo nos queda, a ver cómo lo puedo hacer, vamos a ver si gira esto. Lo que hacemos es girar el limbo, a ver. Vamos a hacerlo más gráfico. Teníamos nuestro limbo, estamos mirando al objeto y tenemos un cierto ángulo, una dirección angular que leemos, ¿sí? Que es 65 grados. Lo que nosotros hacemos al girar el instrumento, hacemos girar nuestro limbo, y lo que vamos a hacer es visualizar el mismo objeto, pero con el ángulo diametralmente opuesto al que nosotros miramos en con el círculo a la izquierda, ¿sí? Giramos todo nuestro instrumento y visualizamos el punto, y la lectura que vamos a tener acá, o sea, miramos el ocular de lectura, y la lectura que vamos a tener va a ser la misma que leímos con el círculo a la izquierda, pero con una diferencia de 180 grados, ¿sí? Lo que estamos haciendo es leer la misma lectura, pero con una parte diferente del limbo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener cuando avisamos un punto van a ser dos direcciones angulares, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo graficar mejor. Vamos a suponer que este es nuestro instrumento mirado desde arriba, ¿sí? Con mucha imaginación. Mirando desde arriba, este es nuestro limbo horizontal. Este sería el círculo que nosotros tenemos al costado, ¿no? El círculo a la izquierda. Y vamos a dibujar nuestro anteojo. ¿Sí? Nosotros, entonces, estoy mirando de arriba el instrumento, no sé si se ve muy bien. Miramos, visamos un punto, ¿sí? Visamos un punto, acá puede ser, ¿sí? Un mojón. Visualizamos un punto, vamos al ocular de lectura, anotamos esa lectura. Después lo que hacemos es girar el instrumento, ¿sí? Sobre el eje principal. Giramos de modo que el círculo nos quede a la derecha, y ahí nuestro anteojo también va a quedar al revés. Entonces lo que hacemos en el anteojo es girarlo
para poder apuntar nuevamente a nuestro mojón, ¿sí? Giramos el anteojo sobre el eje secundario y volvemos a apuntar a nuestro mojón, ¿sí? Lo que va a pasar ahí es que, bueno, acá nos giraron, lo que van a girar es este 90 grados que estaba al principio, va a quedar de este lado, y el 170, el 270 va a quedar acá. Gira, cuando nosotros giramos el limbo, gira también obviamente la derogación del limbo. Entonces, en la primera lectura nosotros leímos la dirección de 90 grados, y ahora con el círculo a la derecha nosotros con el círculo a la derecha nosotros miramos el mismo punto, vamos al ocular de lectura y en vez de leer 90 grados vamos a leer 270, ¿sí? Entre la lectura con círculo a la izquierda o la lectura con círculo a la derecha hay 180 grados de diferencia cuando el teolito no tiene error, ¿sí? Ahora van a ver que lo que suele pasar es que hay una diferencia y entonces quiere decir que estamos en presencia de errores, ¿sí? Error de centricidad de la ligada, error de colimación, error de inclinación, ¿sí? Entonces esos tres errores se los pueden eliminar usando un método operativo que se llama BESE, que consiste en hacer el promedio de estas dos lecturas que nosotros hicimos, ¿sí? Habíamos dicho que cuando nosotros mirábamos con círculo a la izquierda teníamos un error, el error de centricidad, y cuando miramos con círculo a la derecha teníamos el mismo error pero con signo contrario, ¿sí? Entonces, al hacer el promedio de esas dos lecturas se cancela el error, ¿sí? Y nos queda, o sea, van a ver en el desarrollo de la fórmula, todo se simplifica y lo único que queda es la lectura directa. La lectura directa es igual a decir con círculo a la izquierda, ¿sí? Y la lectura inversa es un juego de palabras, pero círculo a la derecha, ¿sí? Lectura directa quiere decir que estamos con el círculo a la izquierda, ¿sí? De la forma en la que tenemos los tornillos de la mano derecha y nos queda toda mano círculo a la izquierda. Y la lectura indirecta es cuando tenemos el círculo a la derecha, ¿sí? Por eso acá tienen la notación de LD y LI. LD quiere decir lectura directa con círculo a la izquierda, y LI lectura indirecta con círculo a la derecha. Entonces nosotros vamos a tener que la lectura verdadera de la dirección angular, o sea, la lectura verdadera directa de la dirección angular, va a ser la suma de la lectura que hicimos en el primer paso con el círculo a la izquierda más la lectura que hicimos en el segundo paso una vez que giramos el instrumento con la lectura con el círculo a la derecha, más menos 180 grados dividido 2. Ahora, ¿por qué es este más menos 180 grados? Fíjense que esto que está acá es igual a la lectura directa. Dijimos que entre la lectura directa y la lectura inversa había una diferencia de 180 grados, ¿sí? Entonces nosotros al sumarle o restarle 180 grados a mi lectura indirecta hacemos que sea igual a la lectura directa o similar, ¿sí? Y eso
lo dividimos por 2. Entonces ese sería el promedio. Acá vamos a ver un ejemplo numérico. Fíjense, acá estamos estacionados en un punto, punto 17, y miramos el punto 28, ¿sí? Hay varias formas de notación. Fíjense que como acá con círculo izquierda le pone un 1 y con círculo derecha un 2, ¿sí? La primera lectura que tenemos, ¿sí?, es 358 grados 44 minutos 34 segundos. Eso es con círculo a la izquierda. Y con círculo a la derecha es 178 grados 41 minutos 13 segundos. Fíjense que si yo hago 358 grados 44 minutos 34 segundos menos 180 grados me da 188 grados 44 minutos 34 segundos, ¿sí? En este caso solamente coinciden los grados, y fíjense que ya tenemos diferencia en los segundos y en los minutos y en los segundos. Eso quiere decir que estamos en presencia de algún error. Si no tuviéramos error, esta segunda lectura nos tendría que dar 178 grados 44 minutos 34 segundos, ¿sí? Pero siempre nos tiene que dar muy similar. A lo sumo, si tiene mucho error el teodolito, esta lectura tal vez te dé 1 grado de diferencia, 2 grados de diferencia, si tiene mucho error. Pero una forma rápida de controlar si ustedes están haciendo bien la forma operativa y están midiendo al mismo punto es agarrar una lectura y sumarle o restarle 180 grados, y entonces la otra lectura le tiene que dar muy similar, ¿sí? A lo sumo 1 grado o 2 grados si tiene mucho error el teodolito, pero siempre tiene que dar similar. Generalmente es poco la diferencia que hay, son de minutos nomás, ¿sí? Entonces tenemos estas dos lecturas y lo que hacemos es hacer el promedio, pero para promediar es que tenemos que a uno de los dos valores le tenemos que sumar o restar 180 grados, ¿sí? Nosotros el que preservamos nosotros como, o sea, siempre tenemos que darle peso a 1, y nosotros siempre se le da más importancia, o sea, el que importa es con el círculo a la izquierda, o sea, la lectura directa. En este caso esta fue mi lectura directa, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es que la lectura indirecta se me parezca a la lectura directa, ¿sí? Entonces a este valor, a 178 grados, es lo que le tengo que sumar o restar 180 grados para llegar a un valor similar a mi lectura directa, ¿sí? Fíjense, ahorita tienen que fijarse y probar, es una u otra, o sea, o le sumo 180 o le resto. Fíjense, si a 178 grados le resto 180 grados, me va a dar negativo, me va a dar menos 2 grados 41 minutos 13 segundos. Eso se arregla sumándole 360 grados nada más, y ahí vamos al valor similar que nosotros tenemos acá, que es 358 grados. Pero para no hacer esa doble suma, lo que tenemos que hacer es, en vez de restarle, en este caso 178 grados, en vez de restarle 180, vamos a sumarle 180 grados, y ahí ya directamente nos da 358 grados 41 minutos 13 segundos, ¿sí? Entonces lo que tenemos
va a ser, por un lado vamos a tener 358 grados, 44,34, y por el otro lado vamos a tener también 358 grados, 41,13, ¿sí? Porque le sumamos 180 grados. Vamos a sumar esos dos valores y a dividir por 2. Y el promedio de eso nos da este valor que está acá, que es 358 grados, 42 minutos, 53 segundos. ¿Sí? Fíjense que eso que hicimos es lo que está acá en la fórmula esta. ¿Sí? Es el valor 1, que es la lectura directa, más el valor 2 más menos 180 grados, ¿sí? Valor 2 más menos 180 grados dividido 2, ¿sí? Y eso nos da la lectura verdadera, ¿sí? Una vez que hacemos esa operación, tenemos la lectura hecha con el método Bessel y libre de la influencia del error. Lo mismo hacemos cuando apuntamos a otro punto, o sea, eso se hace con cada dirección que nosotros tomemos. Cuando miramos al punto 28, miramos con círculo a la izquierda, con círculo a la derecha. Al círculo a la derecha le sumamos o restamos 180 grados para acercarnos al valor similar al círculo a la izquierda, ¿sí? Y una vez que tenemos los dos valores similares, ahí recién sumamos y dividimos por 2 y nos da el promedio. Lo mismo en este caso. Fíjense que con la lectura directa nos dio 96 grados, 40 minutos, 43 segundos, y cuando leímos con la lectura indirecta o círculo a la derecha, nos dio 276 grados, 37 minutos, 56 segundos. En este caso, al 276 hay que restarle 180 grados para acercarnos a este valor, que es 96 grados. Entonces, para llegar a este promedio sería lectura 1 más lectura 2 menos 180 grados dividido 2, y ahí obtenemos este valor libre de la influencia del error. Y una vez que tenemos las dos lecturas, hacemos la resta y vamos a tener el ángulo comprendido entre esas dos direcciones, ¿sí? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Esto que hicimos acá, esta fórmula, es la fórmula del método Bessel, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá, ¿sí? Creo que le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, decime. Va unas veces que vamos a tener que hacer más, o sea, repetir el método de Bessel, o con hacer dos ya nos alcanza, o cómo nos damos cuenta si tenemos que repetir de vuelta. No, el método Bessel se hace una sola vez nomás. Se hace una sola vez por dirección. Ah, ok. O sea, si nosotros tenemos, no es iterativo. Fíjense, nosotros tenemos acá, en este ejemplo que estábamos estacionados en el punto A, cuando miremos al punto B, vamos a tener que mirar al punto B y anotar su lectura con círculo a la izquierda y con círculo a la derecha, una sola vez. Y con esos dos valores hacemos la fórmula de Bessel y sacamos el valor promedio sin error, ¿sí? Lo mismo cuando vamos a mirar el punto D. Miramos el punto D con círculo a la izquierda
anotamos el valor, giramos el instrumento, pisamos el punto D con círculo a la derecha, anotamos el valor y tenemos dos valores. Con esos dos valores nuevamente aplicamos la fórmula de Bessel, ¿sí? Y con eso ya queda ya medida la dirección sin influencia de los errores, ¿sí? O sea, por cada dirección que nosotros miremos hacemos dos lecturas. Por eso acá esta tablita es una tabla de ejemplos. Fíjense, esto quiere decir que está en un punto, miró al punto 28, hizo dos lecturas. De esas dos lecturas sacó el ángulo sin error. Después visó al punto 20, hizo una lectura, un círculo a la izquierda, hizo otra lectura. Con esas dos lecturas sacó la lectura sin error y después restó, ¿sí? Restó una lectura con la otra para saber el ángulo comprendido entre esas dos direcciones, ¿sí? Lo mismo acá, el 25 también estaba estacionado en el punto 25, visó el punto 19, hizo dos lecturas, sacó el promedio, miró el punto 27, hizo dos lecturas, sacó el promedio con Bessel y después resta esas dos lecturas y tiene el ángulo comprendido entre las dos direcciones que visó, ¿sí? Con eso es el método Bessel que se usa para ángulos horizontales, ¿sí? Para ángulos verticales difiere un poquito nomás lo que es la fórmula, ¿sí? Y con eso vamos a eliminar la influencia del error de excentricidad de la ligada. Otro error que tenemos es el error de colimación, ¿sí? Este error nosotros vemos cómo se corrige, vemos cómo se elimina, pero nosotros no lo corregimos, ¿sí? Ni tampoco hacemos en el práctico la corrección ni hallar el error, ¿sí? Otra cosa que hacemos en el práctico es la determinación de los errores de colimación, de inclinación y en el de verticalidad se ve en el momento, o sea, el de verticalidad es cuando el eje principal no pasa por la vertical del lugar, quiere decir que el instrumento no está bien estacionado. Vamos a ver qué es el error de colimación. Fíjense que estas son las condiciones que deben reunir los tres ejes, ¿sí? El eje principal, el eje de colimación, tiene que ser perpendicular al eje secundario. Voy a traer por acá el dibujito. Que habíamos visto antes. El eje de colimación tiene que ser perpendicular al eje secundario. El eje de colimación es el eje que pasa por el centro del anteojo, ¿sí? Tiene que ser perpendicular a este eje verde que está acá, que es el eje secundario. El eje secundario es en el cual gira el anteojo, ¿sí? Y a su vez ese eje secundario tiene que ser perpendicular al eje principal. El eje principal es sobre el cual gira la alidada y el que pasa por el centro del limbo, el limbo horizontal, ¿sí? Entonces estas condiciones se tienen que cumplir, y cuando no se cumplen estas condiciones es que vemos la presencia de errores. Cuando no se cumple la primera condición de que el eje de colimación sea perpendicular al eje secundario, es que tenemos el error de colimación. Cuando el eje secundario no es perpendicular al eje principal, tenemos el error de inclinación. Y cuando el eje principal no coincide con la vertical del lugar, tenemos un error de verticalidad, y eso se corrige nivelando el instrumento, ¿sí? Estacionándolo bien sobre el punto y nivelándolo. Entonces vamos a ver el primer error, que es cuando
el eje de colimación no es perpendicular al eje secundario, lo que hacemos en la práctica es detectarlo. Para poder detectar el error, lo que hacemos es visualizar dos puntos que estén a una altura cero, o sea, una altura horizontal. Quiere decir que nuestro teorito esté mirando lo más horizontal posible, ¿sí? Más o menos como está acá en la figura, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en la terraza, lo que hacemos es, la terraza de la facultad tiene un murito. Esto que está acá, sería todo un muro que tiene la terraza, ¿sí? Y acá nosotros nos paramos, nos estacionamos, ¿sí? Entonces nosotros estacionamos el instrumento y a la altura del murito, que es más o menos cuando tiene un metro y medio por ahí, queda una visual horizontal del instrumento, ¿sí? Entonces a esa altura por ahí hay unos tubitos, o si no marcamos con corrector una marca sobre el muro, ¿sí? Y lo que hacemos es visualizar esos dos puntos que están a la misma altura, ¿sí? Lo importante es que estén a la misma altura y que estén en la horizontal más o menos aproximadamente, que no esté que el anteojo no esté mirando hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es visar un punto, ¿sí? Visamos el punto con círculo a la izquierda primero, ¿sí? Círculo a la izquierda sería la lectura directa. Esto es lo que nosotros vemos en el anteojo. Visamos el punto, ¿sí? Anotamos esa lectura, después giramos el instrumento y visualizamos el mismo punto con círculo a la derecha, ¿sí? Vamos a hacer la lectura inversa y vamos a tener esta visual. Después vamos a utilizar Bessel. Con Bessel también se elimina el error de colimación, ¿sí? Entonces usamos Bessel y hallamos lo que sería la lectura verdadera, o sea, lo que realmente nos tendría que dar esa lectura, ¿sí? Y lo que hacemos es provocar esa lectura con el instrumento. O sea, nosotros en el primer punto miramos el punto, leímos. En el segundo punto miramos el punto, leímos. Y en el tercer punto nosotros calculamos cuál sería la verdadera lectura. Lo que hacemos es provocar la lectura en el instrumento. Esto quiere decir que nosotros lo que hacemos es fijarnos en el ocular de lectura, ¿sí? En vez de mirar por el ocular de visión del instrumento, miramos el ocular de lectura y vamos moviendo el teodolito, ¿sí? Hasta que lleguemos a la lectura que nosotros calculamos, ¿sí? Nosotros movemos el teodolito y cuando llegamos a la lectura que nosotros calculamos,
paramos, nos movemos mal teodolito, ¿sí? Una vez que llegamos ahí, nosotros tenemos en el teodolito, tenemos esta lectura en el ocular de lectura. Y cuando nosotros vamos a ver en el anteojo, generalmente lo que vamos a ver, si tiene error, es esto, ¿sí? Que el teodolito está apuntando en el lugar que le corresponde según la lectura que tiene que tener, que es el centro de la cruce de hilo de retículo, pero el punto que nosotros estamos mirando está en otro lado, al final, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer coincidir el punto con el cruce de hilo de retículo. Esto se hace, nosotros no lo hacemos en la práctica, pero esto se hace operando con los tornillos propios, tiene unos tornillos propios, el anteojo, que hace que se mueva el eje de colimación y apunte a este punto, ¿sí? Es como si estuviéramos calibrando el instrumento, ¿sí? Nosotros sabemos que este punto es el que tiene que apuntar y tenemos que tener una lectura en especial. Nosotros moviendo esos tornillos especiales hacemos que la X coincida con el punto y que no cambie la lectura. Entonces al final nosotros movemos los tornillos, esta X se va a mover y va a caer sobre el punto. Al final vamos a tener la X sobre el punto y en el ocular de lectura vamos a tener la lectura que nosotros calculamos, ¿sí? Así quedaría corregido el error, ¿sí? Ese es los pasos que se siguen para corregir ese error. Una vez que tenemos corregido el error de colimación, vamos al error de inclinación, ¿sí? El error de inclinación era cuando el eje secundario no era perpendicular al eje principal, ¿sí? Cuando este eje por el cual gira el anteojo no es perpendicular al eje principal, entonces acá se opera de la misma forma, pero en vez de visar un punto que esté en la horizontal, como en este caso, se visa un punto que esté lo más alto posible o lo más bajo posible, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para que se vea el error, o sea, para que sea más grande el error y sea más visible el error de verticalidad el error de inclinación en el caso de que tenga, ¿sí? Nosotros en el error de colimación lo mirábamos en la parte en la altura horizontal para evitar que influya el error de inclinación, ¿sí? O sea, el error que veíamos acá solamente era de colimación porque estábamos mirando en la horizontal. Una vez que corregimos el de colimación, vamos a hacer el de inclinación, y en la inclinación lo que hacemos es, ahora sí, como queremos que aparezca ese error, lo que hacemos es visar un punto en altura o un punto bajo, ¿sí? Visamos un punto en altura que puede ser algún detalle de algún edificio y operamos de la misma forma que con el error de inclinación. Visamos el punto con círculo a la izquierda, hacemos la lectura directa, anotamos, después giramos el instrumento, miramos con círculo a la derecha, hacemos la lectura inversa, anotamos y después calculamos la lectura verdadera del punto, o sea, sin error, cuál tendría que ser la lectura verdadera, y llevamos el instrumento a esa lectura, ¿sí? Acuérdense que ahí lo que hacemos es mirar el ocular de lectura y vamos moviendo el teodolito hasta que la lectura llegue a la que nosotros calculamos. Una vez que llegamos a ese punto, cuando vemos de nuevo por el anteojo, vamos a tener esta situación, que el punto no coincide con el cruce de los hilos de retículo. Y
acá se procede de la misma forma. Lo que hacemos es, para corregirlo, con tornillos propios se mueve el eje secundario hasta que se corrija el error y coincida el cruce de hilo de retículo con el punto que nosotros tenemos visado, ¿sí? Lo que también hacemos es hallar el valor de estos errores. Esta es la fórmula para hallar la lectura verdadera. Pero el error no es la lectura directa menos la verdadera, o la lectura inversa menos la verdadera de forma directa, ¿sí? Para hallar el error tiene una fórmula que es similar a esta. El error de colimación es igual a lectura indirecta más menos 180 grados menos lectura directa sobre 2. ¿Sí? Fíjense, lo que estoy haciendo acá es, de nuevo, todo este término lo que estoy haciendo acá es restar todo este término. Es igual a la lectura, o sea, tendría que ser igual a la lectura directa, ¿sí? Porque es la lectura inversa más o menos 180 grados. En el caso de que no tiene error, de que no haya error, en el caso de que no haya error, este término me va a dar igual a la lectura directa, ¿sí? En el caso que el error sea 0, esto, la lectura inversa más o menos 180 grados, me va a dar exactamente igual a la lectura directa. Y hacer lectura directa menos lectura directa dividido 2 me va a dar 0, ¿sí? Y en el caso de que exista un error, este término no va a ser exactamente igual a la lectura directa. Entonces, al hacer esta resta, dividido 2 me va a dar un valor, y ese valor es el error de colimación, ¿sí? De la misma forma, con la misma fórmula se ocupa para el error de inclinación. ¿Sí? Recuerden que para el error la diferencia está en que primero se hace el error de colimación, ¿sí?, con visuales horizontales para que no influya el error de verticalidad, y una vez que esté corregido el error de colimación, vamos en busca del error de inclinación con visuales, ¿sí?, elevadas. Por eso es la misma fórmula, pero hay que tener estas consideraciones al momento de hallar los valores y calcularlos, ¿sí? Después, otro error
que nosotros vemos, bueno, el error de verticalidad, lo saben, se corrige verticalizando el eje principal. Otra forma gráfica de hallar el error de inclinación es el siguiente. Fíjense que nosotros visar un edificio, o el edificio puede estar torcido, pero por ejemplo tirar una línea con una plomada, por ejemplo, a ver, tiramos, supongamos que tenemos, o sea, podemos tirar una plomada de un lugar muy alto, ¿sí? De un primer piso, segundo piso. Una plomada sería un hilo, una línea, con un peso en la parte de abajo, ¿sí? Como una plomada de albañil. ¿Sí? Tenemos una plomada, y como esto cae por la gravedad, una vez que esto está quieto, quiere decir que esta línea es la vertical, ¿sí? La vertical del lugar. Lo que hacemos nosotros es visar esta línea con el instrumento. Lo que va a pasar, nosotros vamos a visar en el inicio de la plomada, de la línea. Visamos exactamente la línea y después vamos a ir bajando, vamos a ir girando el anteojo para ir visando hacia abajo. ¿Sí? Trancando el limbo horizontal para que no haya movimientos, ¿sí? Vamos a ir bajando, ¿sí? Y a medida que vamos bajando, si no tuviéramos error de inclinación, nosotros iríamos bajando y siempre estaríamos en la línea de la plomada, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. En el caso de que tengamos error de inclinación, lo que va a pasar es que a medida que vayamos bajando, nos vamos a ir separando de la trayectoria de la línea, ¿sí? Obviamente esto está de forma grosera, pero vamos a ver cómo nuestro hilo de retículo se va separando de lo que es la línea. Eso quiere decir que tenemos, o sea, de esa forma encontramos gráficamente si tenemos error de inclinación, ¿sí? Esto se puede hacer también con la lista de un edificio, pero tenemos que saber que el edificio está bien, confiar en el albañil que hizo la lista del edificio, y usamos esta línea como si fuera la vertical de esta plomada, y también la visualizamos, primero la parte más alta y después vamos bajando, y ahí vemos si tenemos error de inclinación, o si el albañil que hizo el edificio era bueno o no. Entonces, ahí, hasta ahí con el error de inclinación. Otro error que vemos es cuando tenemos error en la plomada, ¿sí? En la plomada óptica del instrumento. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para poder estacionarlo sobre un punto, el teodolito tenía en la base nivelante que les había mostrado, tenía un ocular sobre el que nosotros mirábamos, y
a través de una reflexión, sí, veíamos directamente abajo en el piso en donde caería la proyección del eje vertical del instrumento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos a través de este punto, este ocular, el ocular suele tener, nosotros cuando miramos a través de este ocular, lo que vamos a ver, por ejemplo, va a ser, vamos a ver más, nosotros miramos y vamos a ver, supongamos que este es el mojón, tenemos un mojón que tiene un clavito sobre el que tenemos que estacionarnos. Cuando nosotros miramos, vamos a ver que así como el teodolito tiene el cruce de los hilos de retículo, acá también tenemos una marca que nos muestra lo que sería el centro y por donde pasa exactamente el eje principal. Entonces nosotros vamos a visualizar esto y moviendo el instrumento vamos a tener que hacer que el punto coincida con la marca que nosotros tenemos en el ocular, ¿sí? Una vez que estamos sobre el punto, estamos verticalizados, estamos estacionados sobre el punto, ¿sí? Después tenemos que verticalizar nivelar los niveles, ¿sí? El nivel esférico primero y después el tórico, y ahí vamos a estar exactamente sobre este punto. Ahora, ¿qué pasa si este ocular, esto se llama plomada óptica, qué pasa si la plomada óptica tiene un error, así de la misma forma en que con el teodolito nosotros visábamos un punto, pero en realidad no estaba apuntando a lo que nosotros queríamos realmente, ¿sí? Para nosotros detectar si tenemos un error de plomada óptica, por ahí, fíjense, por ahí el eje principal en realidad está pasando por otro lado. Nosotros vemos como que nuestra mira está apuntando al punto que nosotros queremos, pero por ahí, al tener error de plomada óptica, en realidad nuestro eje principal está pasando por otro lado, o sea, por acá, ¿sí? Y entonces tenemos esta distancia de error que nosotros no la vemos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de determinar en las clases. Primero que nada hay que saber que tenemos dos tipos de plomada óptica, ¿sí? Por eso hay dos formas de determinar el error. Una plomada óptica que está en la alidada, o sea en la parte giratoria, y otra plomada óptica que está en la base. Fíjense, en este teodolito la plomada óptica está en la parte giratoria, ¿sí? Acá abajo está el limbo y esta es la parte que gira. Hay algunos teodolitos que tienen la plomada óptica acá en una parte que cuando nosotros giramos la alidada vemos que no gira la plomada óptica, porque está ubicada por fabricación nada más del fabricante, está fabricada está ubicada acá abajo en una parte que no gira, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, la que gira y la que no gira. Para ver la que está ubicada en la alidada y que gira al girar la alidada, el procedimiento es el siguiente. Primero estacionamos el teodolito
estacionamos el teolito, o sea, ¿qué quiere decir esto? Ponemos el teolito y nivelamos el nivel esférico y el nivel tórico, sin mirar dónde nos estamos, en qué punto estamos estacionando, sin marcar nada en el suelo, ¿sí? Una vez que nuestro teorito está nivelado, ahí recién nosotros miramos por el ocular de la plomada óptica y vamos a visualizar el piso, ¿sí? En el piso, con la ayuda de un ayudante, va a marcar en qué parte nosotros estamos mirando del piso. A ver, una vuelta acá. ¿Sí? Nosotros vamos a mirar, vamos a tener el piso y le vamos a decir a un ayudante que marque, ¿sí?, con un lápiz un punto en donde nosotros vemos que es el centro de la marca de nuestra plomada óptica. Después lo que vamos a hacer es girar 180 grados la lidada, ¿sí? Giramos 180 grados nuestro instrumento, o sea, ¿sí? Giramos 180 grados y volvemos a mirar por la plomada óptica. Y en este caso, por ejemplo, si tiene error, o sea, si no tiene error, nosotros giremos donde giremos, siempre tiene que estar mirando al mismo punto. Si tiene error, cuando nosotros giremos 180 grados, vamos a ver que, por ejemplo, el ocular nos muestra que estamos sobre otro punto, que no es el que recién marcamos, ¿sí? Entonces, con la ayuda de un ayudante, marcamos ese otro punto, ¿sí? Como dice ahí, P1 y P2. P1 y P2. Y hay una diferencia, o sea, esta distancia que hay entre P1 y P2 la medimos. Esto va a estar marcado en el piso. Esto lo medimos, ¿sí? Fíjense, de la distancia que haya entre los dos, esa distancia dividido 2 va a ser la magnitud del error, ¿sí? No es todo la magnitud del error. La magnitud del error en este caso es 2, es dividido 2 porque está, al girar la lidada, fíjense que está duplicado el error. De un lado está el error desde el punto hacia el punto verdadero hacia el punto 2, te muestra el error, y del otro lado, del punto verdadero al punto 1, también está el mismo error. Nada más que nosotros marcamos estos dos puntos para poder graficarlos y encontrar el punto medio, ¿sí?, que es el verdadero punto. Entonces la magnitud de nuestro error acá es la distancia de esos dos puntos dividido 2, ¿sí? Eso es algo de lo que hacemos en la terraza. Hallamos el valor del error de la plomada óptica en la lidada, y también tenemos instrumentos que tienen la plomada óptica en la base. En este caso, como la lidada no gira, o sea, como la plomada no gira y está fija, lo que hacemos es estacionamos sobre un punto, ¿sí? En este caso marcamos ese punto, o sea, estacionamos sobre un punto, estacionamos sobre un punto, marcamos ese punto, y después lo que hacemos es mirar un punto en el suelo, ¿sí? Este es el instrumento, pónganle que a 2 metros más o menos, o 3 en el piso, marcamos un punto, ¿sí? Con el ocular, o sea, apuntamos
lo que hacemos es apuntar el ocular del teodolito al suelo y con ayuda de un ayudante, para la redundancia, marcamos un punto. Ahí giramos, o sea, damos vuelta el anteojo hacia atrás, ¿sí? Y vamos a marcar un punto, vamos a marcar otro punto, ¿sí? Solamente girando el anteojo. Entonces, entre esos dos puntos que marcamos, formamos una recta. Después giramos el teodolito 90 grados, ¿sí? Y de la misma forma apuntamos al piso, marcamos un punto, después giramos el anteojo también, solamente el anteojo, para apuntar al otro lado, y marcamos otro punto, ¿sí? Entonces vamos a unir esos dos puntos nuevamente y vamos a tener dos líneas que se intersectan en el piso, ¿sí? Y la diferencia, la distancia que haya entre el punto E sobre el que nosotros nos estacionamos y esa intersección va a ser la magnitud del error, ¿sí? Fíjense, lo que vamos a tener es que nosotros estamos estacionados sobre un punto y después de hacer esta operación vamos a tener una cruz que pase o sobre el punto o cercano si es que tenemos error. Si no tenemos error, esta cruz va a coincidir sobre el punto que estamos estacionados, y si tenemos error va a estar a una distancia que la medimos en el piso, ¿sí? Con una regla, y anotamos ese valor. En este caso, ese valor que nosotros medimos es completo el error de la plomada óptica, ¿sí? Eso de girar el anteojo que les decía acá se llama vuelta campana, ¿sí? Que sería girar el anteojo sobre el eje secundario nada más, sin mover el instrumento. Sería lo equivalente a girar 180 grados, ¿sí? Con el anteojo miramos el piso, marcamos un punto, y en vez de girar 180 grados el instrumento, solamente hacemos vuelta campana y giramos nuestro anteojo y visamos otro punto en el piso, ¿sí? Lo que sí hay que hacer es girar 90 grados, eso sí, giramos el instrumento y ahí volvemos a hacer la marcación en el piso para la otra línea y poder hacer esta marca y determinar si existe el error de plomada óptica. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Cualquier consulta, sea que quieran que repita. Bueno, entonces hasta acá es la clase de hoy. Lo que tienen que repasar, y ahora ya de ahora en adelante vamos a empezar con ejercicios numéricos, ¿sí? Va a ser la fórmula de Bessel, la fórmula de los errores, que era la misma fórmula de Bessel, pero un poco lo que es la interpretación de qué es cada lectura y cómo se obtenía, ¿sí? Por ahí le vamos a dar las lecturas y ustedes tienen que encontrar la lectura verdadera y encontrar el error, y lo mismo con el error de inclinación, y también lo que es el método Bessel para las lecturas normales,
¿sí? Fíjense este cuadrito que tienen en la teoría o después cuando lo suba a internet. Nada, repasen nomás lo que es Bessel y vamos a ir pasándole unos ejercicios para que practiquen. Después vamos a ir con ángulos verticales y después, no, antes de ángulos verticales vamos a ir con ángulos horizontales, pero otro método que no es el método de Bessel, que es el método de repetición y reiteración. Son dos métodos diferentes que lo que hace básicamente es usar Bessel varias veces, ¿sí? Que es lo que me preguntó un compañero hace un ratito. Bessel se ocupa una vez, pero en el caso que nosotros que queramos más precisión o tengamos sospecha o queremos asegurarnos de que no tenga errores el limbo, o sea, por ahí el limbo puede estar mal graduado, ¿sí? Y justo la parte que nosotros leemos la parte que está mal. Entonces para eso se ocupa el método de reiteración y repetición, para tener mayor precisión y para leer de distintas partes del limbo y asegurarnos de que no es justamente la parte que leímos no tenga error, sino que nos sacamos la duda y se lee de varias lugares del limbo. Y bueno, eso va a ser la próxima clase y después de eso recién vienen ángulos verticales.